muy agradecido a Jimmy, a Diputació de Lleida y a todos los asistentes, ¿no? Como comentaba Julie y luego comentaba también Jimmy, yo de lo único que puedo hablar, porque sí un poquito poco, es de lo que se puede disfrutar cuando uno viaja en silla de ruedas y va a lugares en donde solamente se tiene que preocupar de disfrutar y de ser feliz, ¿no? Porque todo lo demás lo tiene garantizado. Y bueno, pues todo esto, toda mi forma de ver los destinos y de ver el turismo y los viajes comenzó allá por 2005, que empezamos Eva y yo. Eva es mi pareja, y comenzamos a viajar. Viajamos por Europa, por diferentes lugares también de España, y en 2007 nos organizó, mejor dicho, una agencia de viajes estándar, no especializada. Una agencia de viajes, le pedimos que nos organizara un viaje a Argentina. Era el viaje de nuestra vida, ya os podéis imaginar, 14 horas de vuelo. A mí que me gusta mucho la naturaleza y la fauna, la flora, desde que de pequeñito vi una película que trataba sobre la vida de Darwin. Bueno, mi ilusión era navegar por el canal Beagle, ¿no? Y sentirme en ese momento, imaginaros qué barbaridad, ¿no? Sentirme un explorador cuando ya estaba súper explorado y súper descubierto. El caso es que, bueno, nos fuimos para allá, me buscaron hoteles accesibles, el transporte ya sabíamos que iba a estar complicado. Yo entonces, además de la silla de ruedas, llevaba muletas y aparatos ortopédicos, con lo cual no me suponía mayor problema el poder subir a un autobús aunque no estuviese adaptado. Mi sorpresa es que aterrizamos en Argentina, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, y me devuelven primero una silla de ruedas que no es la mía. Bueno, supongo que todos conocéis los protocolos para subir y bajar de los aviones a las personas con algún tipo de discapacidad. Si no, si quedara tiempo, os lo contaría porque es largo. Bueno, el caso es que me devuelven una silla que no es mía, yo con las muletas ahí esperando, digo, no, la mía no es esta. La mía es aquella que le están sentando a una señora, también viajera, y me la devuelven con los reposapiés reventados. Descubrimos luego que probablemente se había caído del trenecito donde llevan las maletas, porque es uno de los problemas, que las sillas de ruedas van con el equipaje. Y bueno, no me dejaron una silla de ruedas en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Es decir, tuvimos una serie de problemas, la silla de ruedas arreglándola con pegamento de impacto y con cinta americana varias veces al día, porque lo que nos quedó muy claro es que el viaje de nuestra vida no nos lo iba a fastidiar nadie. Es decir, los 15 días que teníamos previsto de estar allí, íbamos a estar allí. Eh, la silla me la devolvieron estropeada. Nos encontramos a lo largo de la ruta varios hoteles que, curiosamente, la habitación estaba perfectamente adaptada, pero llegabas a ella por escaleras. Me extraviaron la silla de ruedas en un vuelo interno de Ushuaia al Calafate. Me la devolvieron al día siguiente. Y además se le intentó quedar en el aeropuerto el último día, bueno, el penúltimo día que bajábamos de Iguazú hasta Buenos Aires otra vez para pasar la noche allí y volar al día siguiente, pensando que era una de las sillas de cortesía del aeropuerto, se la querían quedar, ¿no? En fin, todo esto os puedo asegurar, la pena es que no haya fotos, porque os puedo asegurar que el viaje fue impresionante, inolvidable y uno de los mejores de nuestra vida. Pero tomamos una decisión cuando volvimos de nuevo a casa, ¿no? Y fue que a partir de ese momento, para que se equivocaran otros organizándonos el viaje, nos acertaríamos nosotros o nos equivocaríamos nosotros. Y fue cuando empezamos a organizarnos los viajes y a partir de ahí dije, ostras, pues si esto no nos sale tan mal, a lo mejor se lo puedo contar a la gente. Si se lo contamos a la gente, estaremos mostrando destinos, mostrando su accesibilidad y cómo nos podemos desenvolver con una silla de ruedas, ¿no? De tal forma que en 2009 pasó algo que para mí fue muy, muy hermoso. Con perdón, una putadilla, que fue con Renfe. Me invitaron a un evento de bloggers, yo estaba recién estrenadito, ¿eh? Y me invitaron a un encuentro con Javier Reverte, que murió hace relativamente poco, y me invitaron a un evento para estar con él, que nos contara, que le contáramos, que hablásemos. Y bueno, pues lo curioso es que yo me iba entonces con un scooter, que en alguna de las fotos, por Tortes, por ejemplo, sale un scooter de estos de abuelito. Era lo que tenía yo entonces para desenvolverme
porque con las muletas me movía bastante bien. Y me dicen que no, que con eso no puedo subir al AVE, ¿no? Digo, oiga, ¿por qué? Si cumple toda la normativa. No sabían muy bien qué decirme. Igual que cuando un árbitro dicen que pita miedo, que no saben muy bien qué ha pitado, pues es lo que me pasó un poquito a mí, ¿no? Entonces nos movimos, gente que me seguía entonces era muy poquita, pero me dijeron, oye, mira, vamos a divulgar tu publicación. El caso es que, bueno, se movió bastante, hicimos toda, sin saberlo entonces, hicimos toda una campaña de social media, ¿no? Y muy viral. Me llamaron de la gerencia de Atendo, que es el servicio que se encarga de subir y bajar a los viajeros con algún tipo de discapacidad al tren, y me dijeron que no me preocupara, que iba a viajar. Y, Olga, mire, no, esto no puede ser así. Yo voy a viajar porque de alguna forma estoy enchufado, porque nos hemos montado una campaña por internet y ustedes tienen miedo a lo que pueda pasar. Digo, pero aquí el tema es que puede haber mucha gente que le ocurre, que no lo puede decir, que no se puede quejar y que viajar es un placer, no es una putada. Y bueno, pues a través del Justicia de Aragón y del Defensor del Pueblo conseguimos que a partir de una fecha determinada existiera un teléfono especial, un 91 concretamente era, que no era de pago, para que la gente que llevara algún tipo de silla que se saliera de lo habitual pudiera contactar con ellos, porque es verdad que como hay diferentes modelos de AVE, algunos son más amplios que otros, ¿no? Esto lo que me hizo fue repensar un poco la actividad que estábamos llevando, ¿no? Que ya no solamente era divulgar, sino que además era conseguir pequeñas cosas para que la gente que teníamos algún tipo de discapacidad pudiéramos hacerlo con mayor seguridad y pudiéramos hacerlo también pues, con mayor felicidad, ¿no? Ese mismo año, 2009, nos organizamos nosotros, junto con otra pareja sin discapacidad, un viaje a Costa Rica y creedme, con mi silla de ruedas y con una Joelez, que también aparece por ahí por alguna de las fotografías, eh, conseguimos meternos por lo más profundo de la selva costarricense. Y a partir de ese momento también fue un cambio radical, porque además hicimos publicaciones, digamos que en directo de lo que estaba pasando, viendo cómo desovaban tortugas. Allí hice cosas que no había hecho nunca, canopy, rafting, ultraligero. Y fue cuando ya pensé, oye, ¿y si les contamos a la gente cómo pueden hacer estas cosas? Porque lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. No es tan importante que vueles en ultraligero, sino cómo te suben y cómo te bajan del ultraligero, ¿no? Para dar ideas y y sobre todo dar información, y voy a insistir mucho en esto, y transmitir la imagen fiel. Lo que ves es lo que hay. Y esa ha sido mi preocupación desde entonces, ¿no? Desde aquellos hoteles accesibles que no estaban tan accesibles y que era importante que la gente tuviera la información y que luego decidieran con esa información qué es lo que quieren hacer. Por tanto, a mí mucho hablar de si es accesible o no lo es, a mí me gusta que se dé la información y que el viajero o la viajera en cuestión piense si para él o para ella eso es accesible o no es accesible. Y llegamos al 2011 y ya termino con esta introducción para un poco poneros en canción, donde una agencia de viajes de aventura me contactó invitándome a hacer un trekking por el desierto del Sáhara. Eran 10 días por lugares no turísticos y cuyo objetivo era llegar a las dunas de de Erchegaga, perdón, a las dunas de Erchegaga. Y bueno, pues ahí lo que hicimos con la agencia fue, yo recabé información, cómo se realiza el viaje, qué medios hay. Y bueno, me dijeron, pues mira, llevamos 2 dromedarios para llevar la mercancía, porque esto es un trekking. Digo, pues vale, uno de ellos me tiene que llevar a mí, obviamente, porque la cojera con ir por dunas ya podréis entender que es bastante incompatible. Y así fue. En uno de los dromedarios me llevaron a mí, les dije, oye, mirad, hay una cosita. Digo, aquí los que os podéis poner en cuclillas como un vietnamita no tenéis problemas para ir al baño. Digo, pero yo sí. Digo, entonces, habría que hacer, digo, si conseguís una silla, que luego la tengo también por ahí por imágenes, a una silla, le digo, le quitéis el culete, le ponéis una tapa de baño y con esto, en un lugar en donde no molestemos a nadie y sobre todo a los pastores bereber que nos acompañaban, ¿no? Y que tienen sus normas y tienen sus cosas y que hay que acatarlas porque cuando uno llega a otro país, lo primero que hay que hacer es ser uno más.
Y bueno, y así fue. Y entonces me di cuenta que de un destino, de un entorno que podía ser muy hostil, incluso para la gente que no tiene discapacidad, se estaba convirtiendo o lo estábamos convirtiendo en un entorno amigable. ¿Y cómo lo estábamos haciendo? Pues adaptando al turista. Porque es imposible poder adaptar el desierto, pero estábamos adaptando al turista y estábamos adaptando al pobre dromedario, ¿no? Que además de la carga me llevaba a mí, aunque estaba por aquel entonces más delgadito que ahora. Y de esta forma nos convertimos en lo que comentaba Juli antes, aquí había un vídeo que es así como muy chulo, nos convertimos en exploradores de destinos, que es como me gusta a mí llamarme, ¿no? Puede parecer muy rimbombante, pero es lo que me siento cuando me voy a un país, voy a una comarca, voy a otro lugar, España o fuera de España, me siento así. Voy descubriendo la accesibilidad que hay unido a los lugares tan hermosos y accesibles que hay allí, ¿no? Y bueno, con esta introducción hablamos ya, si os parece, de mi concepto de turismo inclusivo. O más, Perdona, Miguel, dime, ahora ha salido una pantalla. No sé de quién es. vale, ¿y Espera un qué? momento. Ah, Vale. vale, ya está. Ok, perdona, ya está. Sigue, sigue. Vale, no era la mía, ¿no? No, Desgraciadamente. no, 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 era de, no sé. Vale, Tranquilo, sigue, sigue. perfecto. Bueno, pues os comentaba que con toda esta introducción que os he hecho, llegamos a lo que es mi concepto de turismo inclusivo o turismo incluyente, ¿no? Que para mí es como si fuera, es un concepto transversal, como si fuera un muelle que le das un golpe y vas recorriendo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de turismo de aventura, de turismo de naturaleza, de turismo histórico, de turismo gastronómico, etcétera, etcétera, debemos de tener, todo debe de tener ese concepto de accesibilidad, ¿no? De tal forma que cuando se habla que vamos a construir una casa o vamos a construir un edificio, todo el mundo tiene muy claro que tiene que haber baños y que tiene que haber puertas y que tiene que haber ventanas. Sería absurdo que tuviera que entrar la gente por la chimenea porque se han olvidado un baño o se han olvidado una puerta, ¿no? Entonces, ese concepto transversal que ya cada vez sea menos necesario de hablarlo porque cada vez está más incluido en todos aquellos aspectos que tienen que ver, en este caso hablamos de turismo, pues que tiene que ver con el turismo, ¿no? Y bueno, pues podemos ver que el turismo accesible o el turismo inclusivo es un valor añadido para los destinos. Bueno, os traía informaciones de Ávila, por ejemplo, que adaptó la muralla que tiene que rodear la ciudad y consiguieron en su momento un 7% más de pernoctaciones de gente con algún tipo de discapacidad, porque además llevaron al unísono la adaptación de diferentes hoteles, ¿no? O que un 18% de las casas rurales son accesibles para personas con movilidad reducida. Es una información desde el Tour, por ejemplo. Son pocas, ya os adelanto, son pocas. Un 18% son muy pocas, pero bueno, van mejorando. Y lo importante para mí es que cuando un destino trabaja la accesibilidad y la divulga, porque ya veremos más adelante que si tienes un destino muy accesible y no lo cuentas, es como si no lo tuvieras, incluso es peor, porque has invertido y encima no lo sabe nadie, porque no lo estás contando, ¿no? Pero todo aquello que ya es y que además se cuenta supone una ventaja competitiva. ¿Frente a quién? Frente a gente o destinos que vamos a tener cerca de nosotros o lejos de nosotros que no tienen trabajada esa accesibilidad. Por tanto, estaremos ganando un porcentaje de personas que nos visiten muchísimo mayor, ¿no? Es además un nicho de mercado. O sea, os comentaba antes que aproximadamente un 10% de la población europea tienen algún tipo de discapacidad, no solo física. Hablamos de física, de psíquica, bueno, visual, auditiva, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en España una de cada 9 personas tiene algún tipo de discapacidad. Por tanto, es un nicho de mercado importante y también es un nicho de empleo, porque si vamos teniendo los destinos accesibles, necesitaremos monitores, necesitaremos guías especializados para que nos puedan contar las cosas de manera que todo el mundo, incluidos también los que tienen algún tipo
de discapacidad psíquica, que muchas veces nos olvidamos de ellos, también lo puedan disfrutar, lo puedan tocar, ¿no? Sobre todo aquellos que no pueden ver. Y Una preguntita, Miguel. Una dime. preguntita. Permíteme que haga un poco de metacuchara ahí, porque creo que estás tocando unos temas muy interesantes que probablemente puedan interesar a la gente, ¿no? Tú hablas de algo que es, claro, vosotros tenéis unas necesidades especiales y eso obliga a tener gente o perfiles formados para ello, ¿no? Tú qué, si tú, no sé, si hubiera un hotel o una agencia de viajes o una, cualquiera, hay mucho turismo activo en la zona de Lérida, ¿no? O, ¿qué tipos de perfiles tú crees o qué tipos de formación, qué tipos de cosas crees que las empresas deberían enfocarse para que la gente que tiene esas necesidades especiales pues pueda dar un mejor servicio? A nivel técnico, ¿te refieres? Sí, bueno, imagínate que yo soy un hotel, por ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, ¿en qué tendría que formar a mi gente o cómo tendría que prepararlos para dar ese tipo de servicio que vosotros en ese sentido necesitáis? Entiendo, por ejemplo, imagínate, ¿no? Lenguaje de signos, no sé, ¿qué cosas tú crees que estaría bien? Vamos a ver, un hotel lo que no podemos pretender es que esté, ojalá, ¿no? Y ojalá algún día se llegue. Alguno hay, los Ilunion, por ejemplo, pero no podemos pretender que esté adaptado para todo tipo de discapacidades, porque incluso hay gente que necesita grúas para transferirse y ya estaríamos hablando de hoteles tipo hospital, que son otra historia, ¿no? Pero lo que llamamos hoteles para todos son aquellos que pueden incluir, que pueden aceptar clientes, el mayor número de clientes posibles, ¿no? En cuanto a la formación técnica, pues mira, os voy a poner ejemplos. Yo me acuerdo de un hotel que estaba adaptado, pero era una adaptación para personas con discapacidad y delante de mí había un señor con un bastón blanco, ¿no? Que además pensé, digo, qué raro que no haya ido a un Ilunion, que lo tienen allí todo muy bien apañado, que es del grupo 11. Y oiga, por favor, el ascensor, insisto, no es un chiste, un señor con el bastón blanco en el mostrador. Disculpe, ¿por dónde está el ascensor? Y la chica que estaba en recepción dice por allí y señaló con el dedo. Hombre, cuando alguien no ve, dijo el otro, perdone, es que no veo yo demasiado bien. Y claro, entonces se dio cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas es importante a la hora de la formación. Por ejemplo, saber preguntar. Cuando alguien llama a un hotel y, oiga, mire, es que tengo discapacidad, hábleme un poco, ¿qué facilidad tiene para transferirse al asiento de la ducha? ¿Necesita ducha, necesita bañera? Porque cuando alguien se puede apañar en bañera, la inversión es de 80 euros, que es lo que vale un silloncito que se pone encima de la bañera con unos tornillos que no son taladros ni nada de esto, simplemente para apretar un poquito hacia los lados y ya lo tienes, ¿no? Entonces, sobre todo, personas que no tanto que no sepan tratar, me acuerdo una vez que me dijeron, oye, ¿cómo quieres que te tratemos? Digo, a mí de tú, vamos, yo no tengo ningún problema. No, no, me refiero, oiga, no. Digo, mire, a mí estas cosas de que pone baño minusválidos, podrá sonar mal, pero suena peor que no haya baño adaptado. Debe ser por la edad. Será por la edad seguramente, ¿eh? Por tanto, la formación de la gente es que sepan también, como hacen los de protección civil, que sepan, por ejemplo, transferir a una persona desde la silla de ruedas a la cunita, por ejemplo, que se lleva, que tienen algunos parapentistas. Por ejemplo, en Castejón de Sos, en Huesca, o en Costa Deje, yo he estado volando en parapente con monitor gracias a una especie de cuna donde te metes ahí, ¿no? Bueno, pues que yo no tengo problema. Además, yo mismo les digo cómo lo pueden hacer, pero que aprendan a preguntar, Jimmy, porque puede haber gente, lesionados de accidentes de automóvil, por ejemplo, que no tengan sensibilidad. Entonces, imaginaros, alguien va a hacer canopy, le ponen los cinturones, ¿no? Todo para los arnés, para que pueda bajar por la sirga y no sabe que le están apretando muchísimo hasta que no pierde prácticamente el conocimiento porque la circulación de la sangre no pasa, ¿no? Por tanto, oye, tienes sensibilidad, perder el miedo a preguntar. Por lo Oye, tanto, tú, más que una formación, porque como bien dices, es complicado que todo el mundo sepa de todo y podamos,
sería que la gente tuviera sensibilidad y no tener miedo a preguntar, a ver qué necesita, hacer un listado de necesidades y después con eso poder adaptar y buscar las soluciones. ¿Eso es lo que quieres decir? Más o menos es lo que quiero decir, porque luego puede haber formaciones técnicas que de esto saben muchísimo más los de protección civil, ¿no? O la gente que se dedica a subir y bajar a la gente de los aviones para llevarlo hasta el asiento. Vale, Pero muy bien. Gracias. nada, continúo entonces. Sí, 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 yo te voy a ir preguntando cosas Me, porque me parece muy bien, porque además, tal como lo estamos haciendo, al no haber imágenes que relajen un poco y tal, por eso, yo vamos tengo a hacerlo tendencia, así, tipo entrevista para que sea un poquito más ameno y bueno. tengo Y, tendencia, sí. No, y que recordar a los oyentes que si tienen preguntas, por favor, que ya las lancen al chat. sí, mucho mejor y así relajamos un poco también todo el tema. Bueno, pues os estaba hablando de el término que me gusta utilizar a mí, accesibilizar los destinos. Y para eso, en algún momento, habría que desadaptar. Yo traía aquí unas imágenes, pero las vais a tener en la mente todos. Imaginaros un destino de costa en donde ponen una rampa de madera que nos hace llegar a la playa, ¿verdad? Mira, qué bien, pues esta es la zona adaptada para bajar con la silla de ruedas. Pero luego no tenemos una plataforma que nos lleve hasta cerca del mar y no tenemos las sillas anfibias que nos meten y nos sacan del mar. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Nos vamos arrastrándonos y cuando salgamos del agua nos convertimos en una croqueta andante. Por tanto, en nombre del turismo accesible se están haciendo algunas barbaridades. Hola amigos, nos encontramos en... Os traía un vídeo muy pequeñito de un ejemplo que se lo comenté a Jimmy hace unos días. Volví hace unos años de un viaje de Lanzarote. Hicimos noche, bueno, me organizaron una noche en Madrid para hacer el viaje más llevadero, el de vuelta en Navia Zaragoza. Y bueno, el hotel era un hotel adaptado. Después de 5 horas de viaje, más el rato de espera y tal, yo iba cansadísimo. Digo, pues me voy a duchar. Y me encontré un baño en donde el asiento, supongo que habéis visto baños adaptados. Normalmente se hace una ducha tipo sumidero para que podamos acceder con la silla de ruedas lo más cercano posible y suele haber un asiento, que puede ser una silla o puede ser un asiento que va en la pared y se sube y baja para que personas que no tienen discapacidad se puedan duchar. Bueno, pues ese asiento lo tenía en el lado derecho del baño y en la pared de enfrente, a cosa de 1,5 metros, estaba la ducha, ¿no? Entonces dije, ostras, yo aquí cómo agarro si no me puedo levantar. Así que llamé, no estaba la directora del hotel, subió el subdirector y le dijo, oiga, esto, y dice, no lo entiendo. Si nadie se ha quejado, digo, bueno, pues siéntese en la silla y sin usar las piernas intente duchar. Claro, el pobre hombre se cambió de color, ¿no? Entonces yo le dije en broma, oiga, o es la primera vez que viene una persona con discapacidad al hotel, o los cojos que han venido son unos guarretes y no se han duchado nunca, ¿no? Porque era imposible. Entonces, ellos pensaban que tenían la habitación del hotel adaptada. Y seguramente era así. Yo me acuerdo que me pude lavar las manos, etcétera, etcétera, me pude mirar en el espejo, pero no me pude duchar. Ostras, después de pegarte todo el día por ahí en un destino, llegas al hotel y no te puedes duchar, pues imaginaros lo que es, ¿no? Por eso me gusta a mí diferenciar de lo que es el turismo accesible al turismo inclusivo o turismo incluyente. Os traía varios ejemplos, entre ellos de Igestortes, con plataformas inclusivas, que aunque no se vean las fotos, os lo comento exactamente igual, en cuanto a lo que yo denomino adaptar o accesibilizar el entorno, ¿no? Las plataformas, si habéis estado en Argentina, frente al Perito Moreno, hay unas plataformas que son tipo rampa además, que puedes bajar y subir con una silla de ruedas y acercarte, no lo que te puedes acercar para ver, por ejemplo, cuando tienes la suerte de estar y que se derrumba el arco que se forma allí, el brazo chico, pero sí que permite tener un acercamiento tremendo. Y además son plataformas que, como llevan una especie de topes a los lados, permite que no solamente personas con discapacidad o sin ella puedan ir por esas rampas,
sino que además personas con problemas de visión con el bastón puedan tener referencia para recorrer la plataforma, ¿no? Y os traía pues, ejemplos de plataformas de este tipo, del Perito Moreno en Argentina, los Pinares de Rodeno en Teruel, la Laguna de Gallo Canta en Zaragoza, o las plataformas, que había varias fotos, de Aires-Tortes, en donde son también inclusivas, ya que todo el mundo tiene que ir por ahí, al margen de que tenga discapacidad o no. Os traía también una señalización muy interesante que conocí en Angers, en Francia, en donde habían hecho como si fuera las chapitas que ponen en el suelo del Camino de Santiago, pero con sillas de ruedas, indicando cuál era el recorrido por la ciudad, por el casco antiguo, más amigable. Y cuando se complicaba un poquito, la chapa cambiaba de una silla de ruedas a una silla de ruedas con alguien que estaba empujando. Y de esta forma conviertes recorridos que pueden ser algo hostiles, los conviertes en recorridos como mucho más amigables, ¿no? Os traía también, porque igual que adaptamos el entorno, podemos adaptar también los medios, pues por ejemplo, ejemplos de esquí adaptado. Yo aquí en algún momento os iba a pedir disculpas os aseguro que no es autobombo, pero claro, yo todo lo que aprendo y todo lo que puedo contar es mi experiencia. Y por tanto, pues eran todo fotografías prácticamente mías, ¿no? Esquiando en La Molina, por ejemplo, o esquiando en Teruel, eh, bañándome en el Mediterráneo con una silla anfibia. Traía también ejemplos de sillas o scooter de cortesía, por ejemplo, en Blanes, en el Jardín Marimurtra. Los que lo conozcáis, sabéis que hay unas rampas que son como muy inclinadas y además hay escaleras que, digamos, acortan el recorrido, ¿no? Como era muy complicado adaptar eso, lo que hicieron fue adaptar al turista. Y en recepción tienen varios scooters que son gratuitos para que alguien que va con silla manual, por ejemplo, o con bastones y se desenvuelve muy mal, se sube al scooter y puede hacer el recorrido, yo diría que del 95, del 98% del parque, ¿no? Por lo tanto, Miguel, es decir, que a veces, porque eso es un problema que se encuentran sobre todo en las instalaciones o antiguas, ¿no? Que adaptarse es más caro o a veces imposible. Entonces, una de las recomendaciones que tienes tú es tener algún tipo de equipamiento para prestar o así, ¿no? En vez de incorporar diríamos, esos grandes costes a las instalaciones. ¿Es así? Es así, claro, cuesta más barato. Yo siempre pongo un ejemplo que es brutal. ¿Qué cuesta más barato o qué cuesta menos dinero? ¿Adaptar al astronauta para llevarlo a la Luna o ponerle ahí una autopista ultrasónica para que llegue? Es imposible, ¿no? Es imposible adaptar el desierto, es imposible adaptar la montaña, adapta al turista. Hoy en día la tecnología lo permite. Estamos hablando que un scooter cuesta 1.500, por 1.500 euros lo tienes. ¿Cuánto costaría, ya que hablábamos del jardín de Marimurtra, cuánto costaría hacer esas rampas otra vez bien? Seguramente sería imposible, porque el terreno está acotado. O, por ejemplo, hace poco estuve en el yacimiento romano que hay en el Tosal de la Cala, en Benidorm. Pues pasa exactamente lo mismo, está todo con rampas, pero son tan inclinadas que tienen allí varias sillas eléctricas que se montan en un momentito, las tienen plegadas y te permite ver aquello. Si tú no tienes tus propios medios, yo por ejemplo llevo un manillar que lo adapto a mi silla de ruedas y es una handbike totalmente eléctrica, tengo otra para pedalear que también aparecía por aquí, pero al final se trata de adaptar al turista, Jimmy, porque siempre sale mucho más barato. Muy bien, interesante. Bueno, pues traía más ejemplos. Por ejemplo, en La Garrocha tienen un globo adaptado, un globo inclusivo, que consiste en una silla que hay dentro. La cesta se abre con una puerta, en lugar de tener que saltar, se abre con una puerta. Te transfieren ahí o te transfieres tú, te ponen los arnés, los cinturones de seguridad, que son tipo casi Fórmula 1, y todo esto lo manipula el piloto, ¿eh? Tienen un resorte que lo que hace es te va elevando la silla hasta que estás a la altura como si estuvieras de pie, totalmente seguro, ¿no? Entonces, eso es mucho más barato
¿Qué podríamos hacer para tener la sensación de volar, quedarte ahí dentro de la cesta y ver solamente la cesta, ¿no? O los kayak, que con unos asientos especiales y con unos mecanismos especiales, incluso personas con una mano, a Eva le falta una mano, y estuvimos en el Cabo de Gata, por la zona de la reserva natural, fuimos en kayak y ella con una mano estaba usando el remo perfectamente, porque hace que este mecanismo hace que el remo pivote sobre el centro, con lo cual simplemente con una mano le va dando. Es verdad que no se avanza igual, pero bueno. Os hablo también de, una vez que tenemos monitores, hoteles que van siendo cada vez más accesibles, entornos, rutas, llegamos al posicionamiento, que es importante. Si es importante que tengamos los destinos adaptados, es también muchísimo más importante, o igual, el que la gente lo sepa. Es decir, divulgarlo, que se conozca. Y lo podemos hacer a través de varios pilares. Por un lado, los contenedores de experiencias, que son los hoteles. Hablamos de accesibilidad inteligente, que no tengamos miedo, cuando tengamos una habitación adaptada, no tengamos miedo de mostrarla. Podéis ver muchas páginas web, ahora páginas web que son tipo Booking, tipo Airbnb. Te salen apartamentos que se supone que son adaptados y hoteles que son adaptados, pero, hombre, sacar las fotografías, me saquéis las fotos de las habitaciones y de las vistas, sacar también las del baño. ¿Por qué? Porque ayuda, sin miedo, sin miedo. Si no sirve para uno, servirá para otros. Y además, a la hora, desgraciadamente, la habitación adaptada no va a estar siempre ocupada por personas que necesiten esa adaptación. Por tanto, sepamos también cómo vender esas habitaciones. Cuando alguien llama, yo lo he visto, alguien que entra a un hotel, oiga, ¿tienen habitaciones? Y dicen, pues no, no tenemos ninguna. Y cuando se han ido, me acababan de enseñar, porque habíamos ido a hacer un recorrido de hoteles, digo, oiga, me acaban de enseñar una habitación adaptada. Ah, bueno, sí, pero es que esa es la adaptada. Digo, pero si es la mejor habitación del hotel, porque es la más cómoda, es la más espaciosa y es la más grande. Digo, véndanla sin ningún problema a alguien que no tenga necesidad de esa adaptación. Por tanto, podemos jugar con esas habitaciones como las habitaciones más cómodas del hotel, al mismo precio que una habitación estándar o que una habitación un poco más VIP, ¿no? Una pregunta, Miguel, a colación de lo que dices, Sí, claro, el tema sería conjugar, y eso es quizás una de las cosas que a veces es el problema, ¿no? Y es que esos espacios, da igual si es un restaurante, si es un hotel, que los diseñadores, cuando un alojamiento o un restaurante tiene que hacer algo para gente con necesidades especiales, muchas veces el diseño no se tiene en cuenta. Quizás también es un trabajo de que cuando los empresarios encarguen este tipo de cosas, pues que es lo que has dicho tú, una habitación para minusválidos, digamos, podría ser una suite porque es más amplia, hay más espacio. Si se compaginara el diseño con también esas necesidades que vosotros tenéis. sí, sí, no, sin ninguna duda. Vamos, el problema de incremento de precio viene cuando algo que has hecho mal lo tienes que hacer bien. O cuando algo en un edificio que ya está, no existía y lo tienes que hacer, ¿no? Pero cuando empezamos de cero, es el hacer, digamos, un diseño que sea inspirador, que en lugar de que te dé miedo de entrar en la habitación o entrar en el baño porque tienes allí algo solitario, os contaré una anécdota que me pasó, pues bueno, que sea bonito, que guste, que cuando tengas discapacidad estés a gusto, pero cuando no la tengas digas, joder, yo ya no quiero más habitaciones de las otras, siempre que tengan esta que me la den, si no está reservada. Lo que, Porque también, por ejemplo, pueden ser personas mayores. Es decir, lo claro, de que sea una ducha que no tienes que levantarte. Por ejemplo, mi suegra, que ya es mayor, oye, perfecto para ella y no tiene ningún tipo de discapacidad. Al final es hacer compatible entonces el diseño con que esa habitación sea
es decir, que lo puedan usar el máximo de clientes sin sentirse incómodos porque es una habitación, no sé, con necesidades especiales. Sí, no, así es. Siempre va a haber alguien que diga, no, no, yo esa no la quiero, ¿no? Oye, por las razones que sean, ya está. No, 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 yo no necesito y no quiero. Bueno, pues vale, te quedas sin hotel, te buscas otro, ¿no? Claro, solo nos queda esta. Pero fíjate hasta qué punto es así, que Benidorm, que he estado trabajando en el último año y este año también bastante allí, es uno de los destinos más adaptados de este país por una sencilla razón, porque se ha trabajado mucho no solamente el turismo para guiris, sino el turismo para abueletes, hasta el punto que comentabas, ¿no? Es decir, cuando estamos adaptando para personas que lo tienen muy mal, como pueden ser discapacidades físicas, estamos adaptándolo para personas que también lo tienen mejor. Por tanto, personas mayores con problemas de movilidad, alguien que se va a ir de vacaciones y se rompe una pierna. Hace unos años yo recibo muchos emails, la pandemia nos cortó todo a todos, pero recibo, a ver, en 2019 recibí casi 10.000 en todo el año y la mayoría era con preguntas, agradecimientos, etcétera. Pero me recordaré siempre una señora que me escribió y dice, mira, yo no tengo discapacidad, teníamos previsto irnos a Asturias. Y justo una semana antes de irnos a Asturias me rompo la pierna. Se me hundió el mundo porque nos quedábamos sin vacaciones. Me puse a mirar por internet, empecé a mirar y salía todo el trabajo que tú habías hecho allí. Dice, nos hemos pegado una semana recorriendo los hoteles que comentabas, los restaurantes que comentabas, las rutas que comentabas. Fijaros hasta qué punto es importante, ¿no? Y no solamente para gente mayor o gente que tenemos una discapacidad permanente, sino para aquellos que pueden tener una discapacidad accidental. Te rompes el brazo, te rompes la muñeca, te rompes la rodilla, te rompes la pierna. Y dices, pero yo por qué tengo que ya tengo bastante con haberme roto la pierna, joder, ¿por qué tengo que renunciar a mis vacaciones? No, no tienes por qué. Tú puedes aprovecharlo perfectamente, ¿no? Entonces, hasta ese punto, Jimmy, es muy importante lo que también se denomina últimamente la accesibilidad desapercibida, ¿no? Que es aquella accesibilidad que existe, pero realmente prácticamente no se ve. Existen, existen recursos tipo barras de transferencia, etcétera, etcétera, que van con una especie de tornillos, no sé ahora técnicamente cómo se llaman, pero que les das media vuelta y se quedan ya sujetos, de tal forma que incluso la habitación adaptada, tú los puedes tener quitados y cuando alguien llame y reserva, mire que voy en silla de ruedas, ¿necesita barra de transferencia? Pues sí, necesita tal. Y llegas, en un minuto se colocan, en un minuto. Por tanto, ya tenemos habitaciones que las podemos tener un poco a la carta, ¿no? Ahora la necesito adaptada, ahora no. Por lo demás, a quien le guste la bañera, perfecto, pero en una ducha tipo sumidero, amplia y tal, yo creo que hay, frente a una ducha arrinconada, apretada ahí, en fin, creo que no hay color, ¿no? De cara a trabajar un poco el diseño, que no tiene por qué ser ni muchísimo menos más caro. Muy bien, gracias. Bueno, continuamos. Oye, me gusta mucho, ya que os estoy metiendo este rollo sin imágenes, el cortar de vez en cuando para alguna aclaración o preguntas que manden los asistentes. La verdad que me gusta y espero De que... hecho, Miguel, tenemos a Bailín Alonso, dice, soy guía de Río y tengo experiencias con gente con algún tipo de discapacidad. A ver si le damos al final un poco que nos comente su experiencia, que creo que sería muy interesante. Pero tú sigue, sigue. Yo cuando digas, y si no que la comente ahora, me parece No, no, interesante. no, sigue y cuando tú termines, después damos paso a Bailina. Muy bien. Bueno, pues un poco para todo esto, la accesibilidad inteligente, el entorno accesible, etcétera, ¿qué necesitamos? ¿Qué he visto yo cuando funcionan las cosas bien? En destinos a los que he ido, a los que me han invitado, a los que he visitado. ¿Cuándo funciona bien? Cuando hay una implicación entre hoteles, restaurantes, destinos, instituciones, empresas, etcétera. Entonces es cuando va todo como un reloj suizo. Funciona perfectamente. Y traía un ejemplo de implicación que fue de los 3 viajes que he hecho al desierto del Sáhara. En uno de ellos nos hospedamos en un hotel en la línea de las dunas, no las de antes, sino las otras, las de Erchevi, que esas
tienen varias. Cada zona de hoteles tiene su propia duna de Ercebio, entonces todo el mundo sube y todo el mundo está contento, ¿no? Pero bueno, los hoteles que había allí, la verdad que estaban todos a cota cero, ¿no? Estás en el desierto, pues a cota cero. Pero la habitación, todas las habitaciones, en el baño había un pequeño escalón. Y nos comentaron que era porque cuando hicieron los hoteles no había posibilidad de desagües ni nada, lo hacían a través de pozos de estos ciegos, y cuando ya pudieron poner desagües, el agua corriente, etcétera, etcétera, les salía mucho mejor sobre el suelo existente colocar todo el entramo de tuberías y elevar el nivel, ¿no? Entonces le dije, pues yo tengo un problema, es que con la silla no puedo ni ducharme, ni lavarme, ni nada. Nada, al momento vino un señor que luego me contaron, cuando acabó todo, me contaron que era el director del hotel, llevaba su chilaba, etcétera, etcétera. ¿Qué necesita? Digo, pues mire, necesito esto, una pequeña rampa, algo que me permita subir. Bueno, no tardó ni 10 minutos, volvió con una madera, una sierra, unos martillos, tomó medidas, tomó cosas, lo puso allí. El señor tenía un volumen interesante y se puso encima y saltó. Y dice, ahora prueba tú. Me hizo subir y bajar varias veces con la silla. El director del hotel. Me ha pasado alguna vez por Europa que, pues no sé, se me deshincha la silla de ruedas y ahora llevo ya de todo. Pero, oiga, ¿tienen para poder hinchar la rueda un poco? No, es que mantenimiento no viene hasta el lunes, que es lo que en Europa nos está pasando un poco, ¿no? Que morimos de éxito. Espero que nadie apriete un botoncito para morir de otra cosa, pero de momento el éxito nos está matando, y en países donde están más acostumbrados a colaborar entre ellos, a la hora de implicarse, lo tienen también mucho más fácil, ¿no? Tiran un poco todos hacia el bien común porque saben que al final el bien común es el bien de cada uno de ellos, ¿no? Por tanto, la implicación es muy importante. Seguíamos con hoteles y restaurantes, y con imágenes y diferentes ejemplos, que era cuando en un hotel la gente que tenemos algún tipo de discapacidad tenemos las necesidades más vitales, las tenemos satisfechas, poderte duchar, poderte lavar, poder ir al restaurante. Si además cada vez es más común el buffet libre, está a alturas en donde te permite disfrutar tú cogiendo lo que te apetece, nos sentimos libres. Y al sentirnos libres podemos disfrutar, y podemos disfrutar en el hotel y recordar el buen día que hemos tenido, la buena reunión que hemos tenido de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginaros que después vais a un hotel después de un día de estar de excursiones por ahí, o de haber tenido una reunión de esta farragosa de trabajo y tal, llegas al hotel y no te puedes duchar, no porque no haya agua, porque no hay ducha. No sé lo que recordaríais, me imagino que de felicidad poca. Pues ahora imaginaros que para nosotros, cuando la habitación no está adaptada, es como si no existiera. No podemos satisfacer nuestras necesidades más mínimas, ¿no? Por tanto, en ese sentido, cuando tenemos todo en condiciones, somos viajeros, turistas, personas felices. Y además, ahora con las redes sociales lo contamos. Por tanto, indirectamente está teniendo el destino una difusión por parte de esos viajeros satisfechos y felices, ¿no? Y además se comparte porque, bueno, pues las wifi del hotel, o por ejemplo la cadena Ilunion tiene un programa que se llama Jobs, que lo que hace es, ahora hay muchos, hay aplicaciones, te leen lo que hay en la pantalla. Para la gente que tiene problema de visión, te leen absolutamente. Voy a buscar esto en Google, bueno, pues te lo lee. Sale en la página de Google con las imágenes y con el texto que sea, pero te lo leen. Y por otra parte, pensar en todos, ¿no? En hoteles, restaurantes, la segmentación, que hace que seamos buenos anfitriones. Y además, a ver, que se me ponía un vídeo y lo desconecto, perdonad. Lo que conseguimos es convertir a personas felices, que lo podamos compartir, que podamos disfrutar, y que además todos nos sintamos representados, ¿no? Problemas de visión, problemas de audición, con herramientas especiales que ya empieza a haber en muchos hoteles, incluso problemas gastronómicos, ¿no? Intolerancias alimentarias, en donde, pues bueno, es otra de las cosas en las que tenemos que avanzar.
os enseñaba sin ánimo de hacer autobombo ni de divulgarme tampoco, porque además las guías que realizo no son de pago, es decir, las hago yo en viajes privados y en viajes que me invitan y en viajes que me contratan, ¿no? Y son unas guías de accesibilidad en donde hemos creado incluso una señalética de mostrador alto, mostrador bajo, acera ancha, ascensor, plataforma, baños adaptados o baños espaciosos, porque es diferente. Muchas veces yo, por ejemplo, la adaptación que necesito en el baño, aparte de la ducha, es que sea espacioso, lo justo para que pueda entrar con mi silla, ¿no? Mi silla es pequeñita, yo de pie, debido a las secuelas de polio, la escoliosis de la columna me hizo perder unos 20 centímetros, así que de 1,70 m que podría medir, mido 1,5 m. Entonces la silla es pequeñita y me muevo bien, pero sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en donde describimos no lo que puedes ver, sino cómo lo puedes ver. ¿Qué necesidades de transporte? Si puedes llegar con coches, si hay transporte adaptado, etcétera, etcétera. Los hoteles, qué tipo de adaptación tienen cada uno de los hoteles, los restaurantes exactamente igual, las rutas, etcétera. Y con eso lo que intentamos ayudar es al viajero. Estas guías las tenéis todo el mundo a través del blog para poderlas descargar gratuitamente. Descargar, no verlas a través del enlace, sino descargarlas. Son PDFs que lo podéis ver. Traía varios ejemplos, como por ejemplo unas tumbas íberas en el Matarraña, en Teruel, en la comarca del Matarraña, en donde una de ellas, que además la habían restaurado muy bien, y había posibilidades de poderla adaptar y acercarla un poquito a gente con problemas de movilidad. Y bueno, lo que yo les recomendé, una serie de cosas, pues una rampa con tierra compactada, una señalética para poder aparcar, que dejaran un espacio para poder aparcar al menos un par de coches. Y además la ruta estaba como muy bien semiadaptada, pero no dejaba de ser una accesibilidad natural, ¿no? Por tanto, les recomendé que pusieran una señal de silla de ruedas con alguien que empuja, de tal forma que sea mejor ir acompañados y evitamos frustraciones, ¿no? Os hablaba de la difusión de los destinos, en donde en los destinos que divulgamos y que se divulga, no hablas tanto de la accesibilidad, sino de la felicidad de los viajeros recorriendo esos lugares. Por tanto, si los recorren o comen o cenan o duermen y van con la silla de ruedas, es evidente que ya estás hablando de la accesibilidad, sin necesidad de tener que hacer una difusión técnica, que también tiene cabida, lógicamente, guías en donde pones la anchura de la puerta, etcétera, que es importante, pero creo que a nivel emocional, a nivel de conseguir destinos inspiradores, es mucho más interesante que las imágenes muevan las neuronas estas espejo, ¿no?, que tenemos, que les gusta imitar todo aquello que ven y que les gusta. Que al final Por lo tanto, Miguel, perdona que te interrumpa, ¿sí? Además de pensar en cumplir la ley y todo esto, está muy bien muchas veces que nos descarguemos como empresarios este tipo de guías, las tuyas y las que haya, por internet se pueden encontrar, porque te da esa visión, que es lo que pretendíamos hoy, ¿no? Oye, ¿cuál es la visión del cliente? ¿Qué es lo que necesita ese cliente con necesidades especiales? Ya no solo cumplir la ley de tantos metros o tantos agarraderas, sino ver cómo esa parte emocional, que es quizás esa cosa que tú hablas siempre, ¿no? De las emociones, porque las emociones las tenemos todos. Entonces, sería bueno que los empresarios utilizaran esa información desde el punto de vista vuestro para adaptar esas emociones. Y lo que me gustaría, porque ya nos va quedando poco tiempo, oye, que me dijeras un poco qué cosas, si yo soy una empresa de turismo activo, si soy un restaurante, si soy un alojamiento, sea lo que sea, qué cosas para ti son, vamos, importantísimas a tener en cuenta para que ellos tomen buena nota de eso Vale. y que puedan empezar a trabajar en esa línea. ¿Qué cosas son para ti imprescindibles en ese sentido? Y después
daremos paso a Bailina. Tenemos poco tiempo, Bailina, pero bueno, si nos quieres ahí le tendremos que dar, porque no creo que tengamos mucha gente que tenga experiencia en este tipo de cosas, así que creo que aunque no habíamos dicho que no participaríamos de primera mano, pero creo que estaría bien al menos que ella nos contara rápidamente, si lo creéis conveniente, Marisol y Julie, porque creo que puede aportar quizás mucho valor, pues que ella también nos explique su experiencia desde primera mano, ¿no? Así que, Miguel, si nos podrías hablar un poco de eso, de qué cosas para ti deberían empezar ya y qué cosas son imprescindibles en tu experiencia para que ellos empiecen a trabajar. Vale, en cuanto a lo que, resumo mucho, en cuanto a lo que me preguntabas, esos soportes de cara a empresarios y destinos. Pues mira, es tan importante que, por ejemplo, yo para una de las agencias de viaje que se ha querido especializar en turismo accesible, que he trabajado, por segunda vez viajé a Argentina para ayudarles a diseñar rutas desde el Calafate hasta Ushuaia. Y les hice estas guías. De hecho, empecé a hacerlas desde entonces. Bueno, pues ellos las tienen de tal forma que cuando llama a alguien, oye, mira, dicen, no te preocupes, te mando la guía, ahí ves, y la mayoría pues hacen preguntas sobre eso. Oye, pero me interesa la anchura, me interesa porque mi silla, es que yo soy grande, entonces llevo una silla eléctrica, pero ese tipo de soportes para las agencias de viaje, para los destinos, en Zaragoza, por ejemplo, vas a cualquiera de las oficinas de turismo que hay en el centro histórico, por ejemplo, y las tienen descargadas allí para poderles explicar, que lo vean, y además incluso tienen algún vídeo para que puedan verlo, ¿no? Entonces, hasta ese punto es importante. En cuanto ya para terminar, cosas que me parecen a mí importantes, ya no solamente desde el punto de vista de viajero, sino desde la experiencia que he ido adquiriendo, pues bueno, de todos los lugares que he estado, lugares en donde la tecnología está por encima de todo, como puede ser Europa, o lugares donde la colaboración entre personas es lo más importante, ¿no? Como puede ser Costa Rica, República Dominicana, Marruecos, Túnez, Jordania está ahí en término medio, ¿no? Mirad, ahora que parece que a través de la pandemia queremos un poco reposicionar los destinos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que cuando a un destino hay una masificación turística, además de la turismofobia, ocurre otra cosa, y es que cuando vienen mal dadas, todas todas esas hordas de turistas que venían ya no vienen. Por tanto, es importante que controlemos la oferta y para poder controlar el destino. Imaginaros qué bien viene el segmento de las personas con discapacidad, ese 10% de la población, para poder controlar la oferta. Que además favorecemos la desestacionalización, porque hay muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad que, si ha sido por accidente, son pensionistas, y por tanto a ellos les interesa el precio y les interesa la accesibilidad. Si encuentran la accesibilidad, dicen, oye, es que viajar en octubre me sale mucho mejor que viajar en agosto, ¿no? Por tanto, ya estamos garantizando cosas interesantes. Somos interesantes también de cara a la innovación turística. ¿Cómo? A través de la sostenibilidad. Como sabéis, las sillas de ruedas o se llevan a mano o se llevan con herramientas eléctricas. No habréis visto ninguna silla de ruedas que vaya con motor térmico. Por tanto, somos sostenibles y además innovamos, pues porque las handbikes, los scooters, los manillares especiales que se colocan en la silla de ruedas. Dicho esto, yo en la antigua Checoslovaquia, que tuve la suerte de estar un poco antes de que fuera la República Checa, sí que me subieron en una silla de ruedas con un motor térmico y, en fin, pensé que me quedaba peor de lo que estaba. Pero es una excepción. No existen sillas de ruedas con motores térmicos. Importante también, he visto que es importante diferenciar entre la accesibilidad turística y la accesibilidad local. Muchas veces, es que nuestro destino es accesible, hasta que hablas con alguien que vive en un barrio
que te dicen, pues yo no puedo entrar ni a la oficina de correos, ni a mi banco. Por tanto, normalmente las ciudades, sobre todo a más grandes capitales de provincia, la accesibilidad turística la tienen bastante bien, en general, pero no nos durmamos en los laureles. Lo importante, al final, es pensar en los ciudadanos, y si pensamos en los ciudadanos y adaptamos para nuestra gente, para la que vive aquí, cuando lleguemos la gente de fuera, es que vamos a estar como en casa. Así de importante, ¿no? Importante también, ya no solamente por aquello que me pasó hace tantos años en Argentina, la comunicación fiable, por favor, fiable, veraz y transparente. Que lo que se vea sea lo que hay. Que cuando busque un hotel con habitaciones adaptadas, hombre, que me aparezca un par de fotos de la habitación adaptada para poderme hacer una idea, que no tengamos miedo, que partamos de la base que jamás tendremos un hotel adaptado para todo tipo de discapacidades, porque somos cada uno de nuestra madre, ¿no? Por tanto, es importante volveros a recordar la ventaja competitiva de cuando tenemos algo bien adaptado frente a lo que no está o está peor. Nosotros somos también garantía de fidelidad. Cada vez hay más destinos, cada vez hay más hoteles, cada vez hay más rutas, restaurantes que son accesibles, pero aún así, cuando encontramos un sitio en el que estamos bien y en el que sabemos que tenemos todo eso garantizado, volvemos. Y la fidelidad no es algo precisamente que con los vuelos low cost, etcétera, etcétera, tengan los turistas. Suelen ser bastante infieles frente a la fidelidad que tenemos nosotros por la cuenta que nos trae, ¿no? Adaptar el destino al turista o el turista al destino, que a veces es mucho más barato. Con 1.500 euros tenemos un scooter que nos pueda llevar por determinados sitios, puede ser de alquiler o puede ser de préstamo. Cuando tenemos parques cerrados, con el scooter no te vas a escapar. Cuando son lugares abiertos, sería bueno pedir una especie de fianza para no perder el respeto, ¿no? Y bueno, ya para terminar, comentaros que sin accesibilidad el turismo no se sostiene. Ahora que hablamos tanto de la sostenibilidad, sin accesibilidad es imposible que el turismo sea sostenible. No puede ser. Y además, cuando nos encontramos destinos accesibles, conseguís, los que lo tenéis, y Lleida, yo conozco la ciudad y conozco el parque de Estortes, me consta que la tenéis, no os podéis imaginar lo felices que hacéis a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. De hecho, está claro el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y mil perdones. Muchas veces nos pensamos que la sostenibilidad es solo medioambiental y la sostenibilidad tiene tres patas: la económica, la medioambiental, por supuesto, pero la social. Y ahí es donde entra de lleno toda esa parte de sostenibilidad, porque al final el mundo tiene que ser un mundo para todos, no solo para unos cuantos, ¿no? Bueno, no sé si Bailina puede participar, si desde el control alguien le puede dar paso, no sé si sigue ahí todavía. Si no, a mí lo que me gustaría ya para ir terminando y dejar un poco el cierre ya. A ver, a lo mejor he oído a alguien. Bailina, ¿estás por ahí? Sí, señor, aquí estoy. Ah, vale, ya estás, perfecto. Pues nada, rápido, por favor. Mira, en hilo de lo que estaba explicando Miguel y como guía de Río, hemos visto que ha habido una evolución en cuanto a las necesidades, por ejemplo, de gente que tenía alguna discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, al principio, hace años, lo que hacíamos era poner un intérprete que leyera los labios del guía porque iba en el sentido contrario a los clientes que bajaban en rafting. Y hemos ido adaptando el tipo de bajadas pues nada, a dar un golpe en la barca con la vibración. Ellos sabían que tenían que remar adelante. 2 golpes era stop, por ejemplo, para guiar la barca era suficiente. Hemos hecho barcas mixtas. Como guía, me he dado cuenta que para empatizar y tener una comunicación mucho más directa con este tipo de clientes, me hubiera resultado muy útil saber, por ejemplo, pues lo básico en cuanto a seguridad del lenguaje de los signos. Hemos tenido el placer de bajar gente con discapacidad visual, que para ellos
No supone ningún problema, por ejemplo, bañarse, porque lo único que se pide es que la gente sepa nadar. Entonces, guiando a la gente con la voz en una zona de baño, que es por seguridad, por si alguien luego se cae en un rápido, que sepa cómo tiene que adaptarse al agua, pues es una experiencia muy importante de esta gente, una experiencia que realmente a nivel particular me hacía más feliz a mí, creo que a ellos, poder bajar este tipo de gente que son muy agradecida, que viven una experiencia que seguramente hay mucha gente que le hace ilusión hacer rafting, pero gente con algún tipo de discapacidad lo agradece mucho más. Y el tema de la comunicación que decía, ¿no? ¿Cómo te sientes más cómodo? Gente con discapacidad a nivel de movilidad. El verano pasado bajé a una chica que no tenía ni sensibilidad de cintura para abajo y sabía nadar perfectamente, que es el único requisito que le pedíamos. Entonces le dije, mira, te puedes poner en la parte delantera de la barca, tienes un separador que te apoyará la espalda, te mojarás más, si tienes frío, te cambiamos de sitio. ¿Cómo trasladar a esta persona desde donde se hace el briefing hasta la orilla donde se embarca y empiezas a navegar? ¿Cómo se sentía más cómoda? Oye, pues me dijo, yo si ya estoy en la barca me siento mucho más cómoda y me acompañáis, y para el desembarco también. Entonces, herramientas que a nivel de formación y como destinación de turismo activo y sostenible y adaptado, sería de agradecer recibir una formación a los guías para tener una certificación igual que se tiene de turismo familiar, pues de un turismo inclusivo. Estas herramientas, en base a la experiencia que ya se tiene y que se trabaja y que se bajan chavales, algunos con alguna discapacidad mental y sabes cómo tratarlo, pues que se puedan hacer cursos de formación para que los guías y la gente que se dedica al turismo de aventura tengan más herramientas y puedan empatizar mejor con este tipo de gente que vienen con toda la ilusión, igual que todo el mundo, a practicar deportes de aventura. Básicamente sería eso, ¿no? Buscar Muy una bien. certificación, buscar la excelencia y ya te digo que como guía me llenaba más y que se me caía la lágrima al ver la cara de satisfacción de esta gente y poder llegar mucho mejor a que esta gente se llevara una experiencia positiva, tener herramientas, lenguaje de los signos, saber crear un protocolo, etcétera. Por lo tanto, y a nivel de la Diputación o de los estamentos que nos dieran más herramientas para que fuera transversal y todas las empresas, tanto de aire como de tierra como de agua, pudiéramos tener esa certificación y las garantías de poder absorber este tipo de turismo. Pues muy bien, gracias Bernat, gracias por tu experiencia. Bueno, yo veo ahí veo más que preguntas, veo que muchas gràcies, està molt interessant. Anna Díaz, na Montse Rolland diu la Fundació Play and Train ofereix formació para atender a personas con discapacidad. Seguro que entre todos encontraríamos muchas cosas, ¿no? De hecho, dice, es la fundación que gestiona el Centro de Deportes Adaptados de la Estación de Esquí de La Molina. Vamos, que hay gente haciendo cosas y jo crec que lo important és que, i era subjectiu d'avui, no? Començar a obrir un meló, que dèiem a Menorca, no? Per veure que això moltes vegades de lo que es tracta és emplear el sentit comú, a demanar, perdre la por a demanar a la gent què necessita, igual que feim amb els clients normals, pues també, però no és que els altres no siguin normals, però vull dir, per diferenciar, sinó a dir, escolti, vostè què necessita, com jo el puc ajudar? I al final, això és sentit comú, no? Una de les coses que també m'ha quedat amb la xerrada d'en Miguel és que no basta que un establiment o un restaurant pues, adapti el que marca la llei, perquè a vegades el problema no és l'habitació, sinó com arriba a l'habitació, no? O com trob un taxi, o com... I això el que obligaria les empreses, el patronat al final pot fer la seva part, com aquestes coses, no? Però jo el que animaria les empreses és ajuntar-se, a fer feina conjuntament, a crear una estratègia comú amb un parell d'hotels, un parell de restaurants, alguna agència de viatges, alguna empresa de turisme actiu, i junts
fins i tot oferir els serveis com un llave en mano, no? Perquè al final l'objectiu seria facilitar en aquest client que vulgui venir a que no tingui que cercar tot això a diferents llocs, sinó que en un mateix lloc pogués trobar tot això. M'ha agradat molt això i jo mai ho havia pensat així, no adaptar tant les instal·lacions, sinó adaptar el turista, no? I sobretot, com deia en Miguel, moltes vegades surt més barat i moltes vegades també és l'única solució en aquest sentit. Sobretot, el que ens ha fet us ha marcat molt en Miguel és dir la veritat. Vull dir, no dir mitges veritats, no? Perquè això moltes vegades, no només per al turisme accessible, qui no fa unes fotos d'una habitació que sembla que té 20 metres quadrats perquè ho fa amb un gran angular i tal, i les vistes són... I al final, bueno, si tu tens una persona que té necessitats, no és el mateix que la vista no sigui com tu explicaves, és que estem parlant de persones amb unes necessitats molt importants i que això poden verdaderament amargar-li les seves vacances. No? En Miguel parlava molt de felicitat. La gent, tots buscam felicitat, tots volem una gran experiència i jo crec que el que hem de fer, a part d'emprar el sentit comú, és posar molt la gorra d'aquest client. I és curiós que a vegades es facin inversions que potser el director mai ha provat. Doncs jo recomanaria a tots els directors, els propietaris de restaurants, a tots, que facin proves en cadira de rodes en el seu hotel. Agafa una cadira de rodes i intenta moure't en el teu restaurant, en el teu hotel, en el teu taxi, i a veure com ho vius. I segur que això farà que si vivim, si empatitzam amb aquest tipus de client, moltes vegades segur que trobarem maneres de que aquest tipus de segment de client, que a més, com deia en Miguel, és molt fidel, ve en temporada baixa i sobretot cada vegada hi ha un ampli mercat perquè cada vegada serem més vells i durarem més anys. I això vol dir que no hem de veure només la gent que va en cadira de rodes, sinó que cada vegada hi ha gent que es jubila amb poder adquisitiu que necessita unes certes necessitats. No hem de pensar només en el tema només de la gent que té aquestes necessitats, sinó que precisament quan adaptam les instal·lacions és més fàcil que venguin aquests majors amb poder adquisitiu baix, mig o alt, no? Que és una de les coses que deia que Benidorm ho té clar. Vull dir, no és només un tracte de gent que té aquestes necessitats. Per la meva part, res més. Miguel, si te quieres despedir y damos ya paso a Juli a que despida la jornada. Bueno, gràcies. Giselle també diu que s'ha comentat moltes coses importants, molt interessant, gràcies per la informació. Na Sònia, de l'oficina de turisme de no sé on, perquè no ho veig aquí, diu moltes gràcies per la informació, hem après moltes coses i ho podem aprofitar per millorar el territori, camins, moltes gràcies, ha estat interessant, i bueno, alguns més que no vull, que ja veig vosaltres en el xat. Doncs, Miguel, última reflexión para todos los participantes al taller. Sí, mirad, sí, que yo he seguido aquí durante todo el rato, he estado escuchando a este chico que además yo conozco casos de gente que ha estado tan satisfecho que se ha emocionado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en las Islas Medas, donde buceé por primera vez y viendo lo bien que me desenvolvía, la chica que me llevó de guía se emocionó, me dio un abrazo y empezó a llorar, pero de alegría, ¿no? Y ya, pues bueno, como última reflexión, a veces cuando hablamos de necesidades especiales nos asusta un poco. Pero pensad, hay que verlo, yo creo que hay que verlo, y a mí me funciona bien, desde la normalidad, que no tenemos necesidades especiales,
que tenemos las mismas que las vuestras, que las de la gente que no tiene discapacidad. Lo único es que necesitamos recursos un poco más especiales para poder disfrutar como disfrutáis vosotros. Comer no es una necesidad especial. Disfrutar del Pirineo catalán no es una necesidad especial, es una necesidad si te gusta la montaña. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esquí adaptado o necesitamos una silla tipo Joelet o un scooter que nos lleve, ¿no? Por tanto, si lo vemos desde la normalidad, seguramente nos asustará menos. Y lo que habrá que encontrar es cómo esta persona puede disfrutar como yo, que no tengo discapacidad, ¿no? Simplemente. Y ya por último, agradecer de nuevo a todos, pedir disculpas por los problemas técnicos que ha habido, por el rollo que os he metido, que las imágenes intentaban relajar un poco todo eso y que, bueno, con Jimmy me tenéis a vuestra disposición, a disposición de todo el mundo. Gracias a todos los que habéis asistido y nada, nos vemos. Estamos viendo la pantalla de no sé quién. Ah, sí, mía no. No, pero estoy viendo correos a ver si va a salir algo extraño por ahí y nos arrepentimos. Bueno, veo también aquí algún comentario de la gente de Aigües Tortes que están trabajando con gente de deficiencias visuales, Valle de Arán, Pallars y Parque Nacional, muy satisfactorios y avanzaremos en ello. Marta del Epicentre, que ha sido muy interesante. Y nada más. Juli. El Hotel Valladeneu, estamos viendo su pantalla. Madre mía, Bill Gates, la que ha liado hoy con la tecnologia. Sí, Maria Teresa Sambola, veiem el teu correu. Has compartit. Bé, bueno, que no hi hagi... Miguel, gracias por la conferencia, gracias por darnos esta información que para nosotros ha sido muy importante. Gracias a todos vosotros por asistir a esta jornada y vuestra paciencia por los problemas técnicos que hemos tenido. Pero bien, nos han privado de un sentido, que es la vista. No hemos podido ver lo que nos explicabas, Miguel, pero sí que lo hemos podido imaginar. Con lo que nos hemos alineado un poquitín con esta sensación de decir, jolín, qué bonito que es escuchar el relato y aprovechar de tu experiencia. Deciros, por un lado, que de acuerdo con el Plan de Acciones del Patronato del 2022, hemos iniciado la identificación de la oferta de turismo accesible que hay en la demarcación de Lleida. A fin i efecte de donar-li estructura a aquest producte. Primerament, treballarem en una fase d'identificació per d'aquestes empreses que esteu treballant, com bé comentava Bernat, n'hi ha d'altres i ho esteu fent molt bé, per tal de, a més, afegir-nos, sumar-nos al que conjuntament amb l'Agència Catalana de Turisme estem fent amb la promoció del turisme accessible, que s'ha convertit en una de les principals línies estratègiques de promoció de Catalunya en referència al nostre mercat. A hores d'ara hi ha més de 1.100 recursos identificats. Comentava al xat Montse Rotllant que certament el tema del turisme accessible no és un tema exclusiu d'hotels, apartaments i demés, sinó que el turisme ho és tot. El turisme, l'experiència turística agafa 1.001 àmbits. En Bernat ens parlava del turisme actiu, però estem parlant també d'accés a la cultura, museus, teatres. Estem parlant d'accés a paisatges, a paratges magnífics, com ha fet el Parc Nacional d'Aigües Tortes de Sant Maurici i tants d'altres, en la qual hem de ser capaços tots plegats de generar aquestes experiències i no dubteu que des dels altaveus del Patronat de Turisme, conjuntament amb l'Agència Catalana de Turisme, en farem soroll per tal de treballar en aquest segment que ens ho creiem. Ja fa molts anys que ens ho vàrem creure i a hores d'ara estem reprenent l'acció, això sí, de la vostra mà. Amb això clouríem la sessió d'avui, però dir-vos que en breu tindrem una nova sessió, un nou webinar, serà concretament el dia 25 d'octubre, de 10 a 11:30. El ponent serà en Juan Carlos Fernández i el títol d'aquesta ponència ens afecta molt a tots i és un àmbit radicalment diferent al que hem parlat avui, però del que alguns ja hem estat víctimes. Es tracta de com fer compatible la ciberseguretat, l'aplicació del Reglament General de Protecció de Dades i el màrqueting en l'àmbit turístic.
És una sessió que ve a ampliar un primer contacte que vam tenir amb unes píldores amb Joan Carlos Fernández. Molts dels que vareu participar ens vau manifestar l'interès, el vostre interès en poder ampliar els continguts i atenent a la vostra petició, el proper dia 25 d'octubre tindrem una sessió en la que tractarem aquest tema. Bé, ens hem anat 7 minuts de l'hora prevista. Dir-vos que en breu rebreu el link per connectar-vos amb aquest vídeo i la ponència que ens farà arribar Miguel, en la que podem veure todas estas imágenes. Miguel, yo de las imágenes que has comentado tengo la sensación que tendré que verlas con un Kleenex en la mano porque iré babeando, ¿no? Porque las experiencias que has comentado deben de ser fantásticas. Bueno, un fuerte abrazo.